Muchachos, buenos días. Vamos a trabajar el tema que estaba pendiente de la materia de ecología y nos vamos a basar en la ecología de Sutton que están trabajando. Entonces, ¿qué temas vamos a trabajar? Vamos a trabajar la naturaleza de los sistemas, conceptos de energía y relación entre la alimentación y la productividad. Empecemos entonces con la naturaleza de los sistemas. Entonces, ¿qué es la ecología? Según las copias que ustedes leyeron, la ecología es la ciencia que estudia las interacciones entre los organismos vivos y el ambiente en el que ellos se desarrollan. Los ecólogos tratan de organizar el conocimiento humano acerca de las interacciones que se dan en la naturaleza y para ello utilizan modelos. Esos modelos sirven para predecir el futuro. Este que ustedes miran aquí es un modelo idealizado. ¿Por qué? Porque porque lo que estamos usando lo estamos reutilizando. Sería un modelo perfecto si funcionara de esta forma. Entonces, por ejemplo, que esta parte de acá sean las materias primas. Entonces, suponiendo los árboles con los que yo produzco madera, puede ser. Entonces, produzco una silla, una cama, alguna cosa que se pueda, que necesitemos nosotros. Entonces, por ejemplo, que sea una silla. Este sistema lo que nos dice es que ese material, después de que yo lo uso, pueda reciclarse y vuelva nuevamente al ecosistema para que se pueda usar. Pero esto no pasa con todos los elementos que tenemos en la naturaleza. Sabemos muy bien que hay elementos que simplemente se toman y no se pueden volver a reutilizar. Hay otros que se pueden reutilizar y que aún así no se hace y con ello se genera mucha más contaminación de lo que se debería. Un ecosistema entonces está formado por componentes bióticos y componentes abióticos. Los bióticos pues son todo lo que tiene vida, los organismos vivos, y los abióticos son las partes del ecosistema que no tienen vida. Ya vamos a ver un poco más de esto. Algunos conceptos básicos para poder que necesitamos en la materia. ¿Qué es una población? Una población es un grupo de organismos de la misma especie que viven en un área específica. Eso es una población. Por ejemplo, yo puedo tener una población de patos, puedo tener una población de helechos en un sitio. Entonces, dos o más helechos me forman una población de helechos. Yo puedo tener una población de dantas, puedo tener una población de, de monostití, ¿sí? Son organismos de la misma especie que están en un área específica. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es un conjunto de diferentes poblaciones, poblaciones pues de varias especies. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una población de gansos, una población de aves, una población de gallinas, y eso me forma una comunidad que en este caso sería una granja. Y ecosistema, entonces, es la comunidad en relación con el ambiente inanimado en el que actúan los seres vivos en conjunto con los objetos inanimados. Lo mismo que hablamos hace rato, la interacción entre factores bióticos y factores abióticos. Bueno, vamos a trabajar esta infografía sobre los ecosistemas. Vamos a ir desglosándola poco a poco. Entonces, los ecosistemas, como les dije hace rato, son unidades del mundo natural organizados en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Constituidas por factores bióticos y abióticos, como lo mencionamos hace rato, y que a través de ellos fluye la energía y circula la materia. Las relaciones más significativas que se dan en un ecosistema se relacionan con el suministro y el uso del alimento. Entonces, en el ecosistema, el sol es la fuente primaria de cada uno de los ecosistemas que tenemos en la Tierra. La energía que llega a los ecosistemas proviene del sol, pero solamente una parte del total de energía que llega a la Tierra ingresa al ecosistema y circula a lo largo de los diferentes niveles tróficos que tenemos, de los seres vivos que tenemos en un ecosistema. La energía, a medida que circula por el ecosistema, se disipa en forma de calor. Por este motivo podemos decir que los ecosistemas son sistemas abiertos.
Entonces, esa energía del sol llega a los diferentes, pues a todos los ecosistemas que podemos considerar en la Tierra. Algo importante que deben tener en cuenta es que solo el 0,1% de la energía es aprovechada por los seres vivos. Como mencioné hace un momento, el resto de la energía, mucha energía se disipa en forma de calor. Y por estas relaciones de la energía en los ecosistemas, digamos que hemos clasificado a los seres vivos en los diferentes eslabones por los que circula la energía. Entonces, que los primeros, los que la toman, son los productores, que los que consumen, los productores que son consumidores de primer orden, luego los consumidores secundarios que son los carnívoros, y así sucesivamente va circulando la energía dentro de los ecosistemas, en los diferentes eslabones del ecosistema. Los ecosistemas los podemos clasificar en ecosistemas terrestres, que son pues aquellos que ocupan las superficies sólidas de la Tierra, como los bosques, las selvas, los páramos, por ejemplo. Tenemos también los ecosistemas acuáticos, que pues obviamente son los ecosistemas que ocupan, que están formados por agua. Entonces podemos hablar del mar, podemos hablar de los ríos, podemos hablar de las lagunas. Tenemos también unos ecosistemas a los que denominamos ecosistemas de transición, porque son una transición entre un tipo de ecosistema y otro. En este caso, por ejemplo, tenemos la costa, que es un ecosistema de transición entre la playa y el mar. Entonces, esa zona rocosa en la que confluyen los dos ecosistemas, la playa, que es un ecosistema terrestre, y el mar, que es un ecosistema acuático. Entonces, ese sitio en el que confluyen los dos es un ecosistema de transición. También podemos clasificar los ecosistemas en ecosistemas naturales, artificiales y ecosistemas humanos. ¿Qué es un ecosistema natural? Un ecosistema que no tiene intervención humana. Entonces podemos hablar de los bosques, de las selvas, de las praderas. Son ecosistemas naturales. ¿Qué son ecosistemas artificiales? Son los creados por el hombre, como por ejemplo los cultivos, un cultivo de café, un cultivo de algodón, un cultivo de aguacate, una maceta con plantas que tenemos en la casa. Y entre los ecosistemas también tenemos entonces los ecosistemas humanos. Esos ecosistemas humanos son los ecosistemas naturales que tienen una intervención antrópica, como por ejemplo cuando se construye una hidroeléctrica en un río. Y tenemos digamos que dentro de los ecosistemas tenemos los microecosistemas, que pues pueden ser ecosistemas terrestres o pueden ser ecosistemas acuáticos, pero son ecosistemas en pequeñito. Entonces, son los ecosistemas que ocupan lugares reducidos, como por ejemplo un hormiguero, el agua que se acumula en las hojas de una planta, en donde pueden vivir insectos y microorganismos y se relacionan entre sí. Y pues como ya habíamos dicho, los ecosistemas están formados por componentes bióticos y componentes abióticos, que entre los dos, la interacción de los dos permite que se desarrolle el ecosistema. Y pues los ecosistemas, los componentes bióticos, entonces todo lo vivo del ecosistema, la biocenosis, y los componentes abióticos, entonces es todo lo no vivo que encontramos dentro del ecosistema, como el aire, la luz, la temperatura. Todo esto hace parte de los componentes abióticos del ecosistema. Entonces, ¿qué es esta teoría de sistemas? Pues, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de partes o de eventos que pueden considerarse como algo simple y algo completo. Obviamente, la teoría de sistemas pues habla de los ecosistemas, ¿cierto? Porque los ecosistemas son
precisamente sistemas porque están formados por un conjunto de partes. Entonces digamos que un ecosistema está formado por los factores bióticos y los factores abióticos que interactúan para formar algo completo, digamos un solo elemento, un ecosistema. Miremos entonces un videito que nos habla un poquito sobre esta teoría. Empecemos hablando de qué es ecología. En 1869, por el alemán Ernst Haeckel, se presentó el término ecología, nombrando así la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente. Fácil, ¿cierto? Sí, pero ¿qué es vida? Es muy difícil definir qué es vida. Fácil de identificar, pero muy complicada de definir, puesto que es el resultado de las interacciones que se dan en los sistemas que llamamos organismos. Es una característica emergente de sistemas complejos, llamado sistemas biofísicos. Como hablamos de sistemas, hay algunos aspectos comunes a todos los sistemas que son fundamentales de tener en cuenta. El sistema es un conjunto de elementos que interactúan gracias a que existe un orden y una entrada de energía. Los sistemas biofísicos son sistemas compuestos por elementos vivos, organismos, y elementos no vivos que interactúan entre sí y en algunos casos son mutuamente dependientes. En la naturaleza, los sistemas que encontramos son sistemas abiertos, lo que significa que en la naturaleza los sistemas tienen flujos de materia, energía e información al interior del sistema y con el exterior, lo que es fundamental en ecología, porque significa que en ecología cualquier sistema biofísico, una célula, un organismo, un ecosistema, tiene una relación directa con lo que lo rodea, o sus vecinos, y todo lo que pase afuera lo afecta, y todo lo que haga afecta a su entorno, y vecinos. Los sistemas, como ustedes saben, son mucho más que la suma de sus partes. O piensen en la diferencia fundamental que existe entre una bicicleta armada y funcional y la bicicleta desarmada, con todas sus partes extendidas en el piso. En la desarmada están todas las partes, pero no funciona. Hace falta la interacción ordenada de los componentes y la entrada de energía. Esa gran diferencia es lo que conocemos como propiedades emergentes del sistema. Eso que lo hace más que un simple conjunto de elementos. Estas propiedades emergentes cambian a medida que intervenimos los sistemas, quitando o poniendo elementos o modificando el orden o las proporciones de los elementos. Piensen en un automóvil. ¿Qué pasa en el automóvil si quitamos o ponemos cosas? Si lo que quitamos es algo que no afecta el funcionamiento del auto o si es algo que modifica profundamente la funcionalidad del sistema. Si le quitamos el radio pasa algo, no tan grave como si quitamos las llantas o el motor. En los sistemas naturales es lo mismo, solo que no conocemos el total de las interacciones y es muy difícil saber si a un ecosistema lo afectamos profundamente, eliminando una especie o modificando una relación existente. Por ejemplo, ¿qué pasa si a un bosque seco le quitamos los murciélagos? No sabemos si hay alguna otra especie que supla la labor ecológica que estos cumplen, o si empezamos un desequilibrio que pueda llegar a afectar profundamente todo el ecosistema. Porque muchos murciélagos son nectarívoros, se alimentan de néctar de las flores, por lo que ayudan a las plantas a reproducirse, polinizadores. Sin murciélagos, las plantas no se pueden reproducir, por lo que no habría frutos, por lo que esta especie de planta no tendría descendencia. Pero además, todos los animales que dependen de los frutos como alimento se verían negativamente afectados, por lo que si no pueden ir a buscar alimento a otro lado, seguramente morirán. Y con su muerte, las funciones ecosistémicas de estos organismos se pierden, y así se inicia lo que se conoce como cadenas de extinción. Con este videito miramos un poco sobre la teoría de sistemas y entendemos mejor por qué la palabra ecosistema, ¿cierto? Cuando estamos hablando de un ecosistema, estamos hablando de un sistema ecológico. Bueno. En los sistemas entonces encontramos, los podemos clasificar en dos tipos. El sistema abierto y el sistema cibernético. ¿Qué es un sistema abierto? Un sistema abierto es un sistema que tiene una entrada y una salida, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, si nuestro sistema es una vaca, la entrada es el pasto del que se alimenta la vaca. ¿Y cuál va a ser la salida? Los desechos que produce la vaca y la energía que se disipa en forma de calor. Esas serían las salidas. Si tomamos, digamos que una parte de un ecosistema como es la vaca, entonces lo podemos catalogar como un sistema abierto, porque necesita entradas y genera unas salidas. Cuando hablamos de los sistemas cibernéticos, son sistemas que emplean la retroalimentación para ejercer un cierto grado de autocontrol. Dentro de estos ecosistemas cibernéticos tenemos dos tipos. Dentro de estos sistemas cibernéticos se pueden producir dos tipos de retroalimentación: la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva es la que tiende a alejarse del punto de partida, en cambio la negativa es la que siempre tiende a llevar nuevamente al sistema al punto de inicio, al punto de partida. Esto es muy importante dentro de la teoría de sistemas. Entonces, el sistema cibernético, en este caso, en esta figura, tenemos la retroalimentación negativa, ¿cierto? Tenemos un punto de partida, hay una deficiencia, se da una retroalimentación negativa y el sistema vuelve al punto de partida. Tenemos un exceso, entonces hay una retroalimentación negativa y el sistema vuelve nuevamente al punto de partida. ¿Qué es lo que pasa entonces con esto de la retroalimentación positiva y negativa? Pues ya cuando lo llevamos a los sistemas ecológicos. Este ejemplo que tenemos aquí es la regulación que realizamos los seres vivos, los mamíferos, en cuanto a la temperatura. Tenemos un punto de partida que son los 37 grados centígrados. Los humanos, en nosotros los humanos, nuestro cuerpo tiene 37 grados centígrados, excepto pues solamente en los hombres que tienen en los testículos un grado menos, 36 grados centígrados, porque si no se mueren los espermatozoides. El resto del cuerpo se mantiene en los 37 grados centígrados. Y en las mujeres nuestro cuerpo se mantiene en esa temperatura. Siempre tiende a mantenerse en esa temperatura. Pueden haber dos situaciones en cuanto a la temperatura del cuerpo. Puede generarse una menor temperatura, por ejemplo, digamos, en los momentos que está haciendo frío. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Disminuye la exudación, se produce escalofrío, bueno, aumento de la actividad metabólica, y él vuelve nuevamente al punto de partida, genera calor, ¿sí? Con esa actividad genera calor y vuelve nuevamente a esa temperatura. ¿Qué pasa cuando se aumenta la temperatura del cuerpo? Entonces, cuando está haciendo mucho calor, pues si está haciendo mucho calor, el cuerpo lo que hace es generar la sudoración para liberar calor y volver nuevamente a los 37 grados centígrados. Pero entonces, ¿qué pasa en el caso de que no se puedan controlar estas dos opciones que estamos mirando? Entonces, si se disminuye la temperatura del cuerpo, suponiendo que nos fuimos para un nevado, ¿sí? Y no llevamos suficiente ropa para protegernos del frío. Entonces, se disminuye la temperatura del cuerpo. Primero, el cuerpo trata de realizar este proceso. Como no lo puede realizar, empieza a disminuirse la temperatura del cuerpo, y hay una disminución de la actividad metabólica. Entonces se disminuye la actividad metabólica y si estamos en un sitio donde está haciendo demasiado frío, se genera la hipotermia, el cuerpo trata de generar calor. Si no es posible, el cuerpo al disminuir la actividad metabólica empieza a aislar las partes del cuerpo que son fundamentales para la existencia. Entonces toda la caja torácica, el estómago, bueno, todo lo que necesitamos nosotros para poder sobrevivir, la cabeza, el cuerpo empieza a aislarlos y empieza a enfriar las partes que están en las extremidades. Entonces por eso las personas que han estado en sitios muy fríos, que han sufrido procesos de hipotermia, que se les han congelado las extremidades, las pierden. Porque el cuerpo trata de mantener el tiempo que más pueda la parte que necesita para sobrevivir. La cabeza, bueno, la caja torácica, todo esto, y
digamos que él dice, bueno, pues yo puedo sobrevivir sin una pierna, puedo sobrevivir sin un pie, sin una mano. Entonces eso permite que el cuerpo se resigne pues a que va a perder esa parte para poder proteger lo que es fundamental. Y pues si no es posible, ya al final muere. ¿Qué pasa con un aumento de la temperatura? El cuerpo lo mismo, hace el mismo procedimiento, trata de realizar este proceso. Si no lo puede hacer, entonces aumenta más la temperatura, aumenta la actividad metabólica y el cuerpo se sobrecalienta. Si no se genera la disminución de la temperatura, pues empiezan a morirse las células y empiezan a generarse pues la muerte del cuerpo. Entonces, estos son los dos procesos de retroalimentación positiva y retroalimentación negativa en un sistema ya natural. La Tierra es considerada como un gran sistema, como un solo sistema, en el que hay una interacción de los diferentes ciclos biogeoquímicos, el ciclo del nitrógeno, bueno, los diferentes ciclos que tenemos para la formación del ecosistema, para la formación del ecosistema de la Tierra. Ella tiene una entrada, que es la luz solar, y tiene unas salidas, que es el calor que se disipa por los diferentes elementos de ese gran ecosistema que es la Tierra. Entonces podemos decir que la Tierra es considerada como un ecosistema.